Muy bien, pues muy buenos días tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos comenzado, que lleva como título Tiempos Finales. Es una serie que comenzamos la semana pasada y el primer tema se llamó El día se acerca. Ahora, nosotros dijimos que el propósito de esa enseñanza fue que viéramos la importancia de estar preparados antes del regreso inminente del Señor. Conocer los acontecimientos finales no tiene el propósito de crear el morbo en el creyente, ¿no? A ver de qué va a pasar, qué está sucediendo ahorita que Israel e Irán y Rusia y Estados Unidos y todo esto se mira a Europa, el medio ambiente ahí medio tenso. La finalidad de esta serie no es causar morbo, sino de estar preparados, porque esa precisamente es la instrucción de las Escrituras. Estar preparados. El Señor viene y a muchos los va a agarrar dormidos. Pablo en Romanos, él escribió precisamente eso. Él dice, conociendo el tiempo, es hora de levantarnos del sueño. Un texto que estudiamos la semana pasada y él continúa diciendo, la noche está avanzada. Y ahí encontramos la frase precisamente del tema de la semana pasada. Se acerca el día. Hermanos, el día se acerca en el que la esperanza de todos como cristianos de que el Señor venga por su iglesia está pronta. Pero lamentablemente muchos van a estar dormidos. Es por eso que la exhortación en la Biblia es clara, ¿no? Estar despiertos. En Hebreos encontramos esta misma indicación. Hebreos 10:25, que también fue un texto que estudiamos la semana pasada. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis, y aquí viene otra vez la frase, que aquel día se acerca. O sea, es un llamado al pueblo de Dios a estar preparados antes del regreso del Señor. Tanto en Romanos como en Hebreos se le manda al creyente a estar preparado para los tiempos finales. Dijimos que es un llamado a la acción. Un llamado a la acción básicamente en tres áreas. El primero es un llamado a la santidad. Un llamado a alinearnos a Dios de acuerdo a su voluntad. De que el que sea santo, santifíquese todavía más. Y el que en un momento dado es creyente, pero que anda ahí divagando, ¿no? Todavía es tiempo de tomar a Dios en serio. El segundo llamado a la acción es un llamado al servicio. Hermanos, si tenemos una oportunidad de servir a Dios es esta. Todo lo que hagamos en el servicio a Dios va a repercutir para la eternidad. ¿Por qué? Porque va a haber recompensas, pero también va a haber pérdidas. Y algo que comentaba en la mañana es que muchos creyentes pasan por alto que va a haber una rendición de cuentas delante de Dios, ¿no? Como cristianos en el tribunal de Cristo. No es un juicio para condenación, pero al final es un lugar, un momento en el que vamos a entregar cuentas. Y cuando entreguemos cuentas, obviamente se va a exigir qué hicimos, ¿no? De servicio para Dios. ¿Qué fue cómo obró la gracia de Dios en nosotros? Pablo dijo, hablando a unos hermanos, les dijo que creía que la gracia de Dios fue en vano para ellos. Y yo creo que nosotros debemos de tener presente eso, que la gracia de Dios que ha manifestado en nosotros no sea en vano. O sea, que si Dios te sacó, Dios te perdonó, Dios te sacó de la inmundicia del mundo y ahora te ha traído a su gracia, esa gracia nos va transformando, va cambiando nuestra manera de pensar y con el propósito de ser útil al Señor. Dios no nos tiene para calentar una banca o un lugar o ocupar simplemente una membresía dentro de la iglesia. Él nos llamó a la acción como hijos de Dios. Nos llamó a servir a Él en diferentes áreas. Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos, medios de gracia que Dios nos ha dado, su palabra, la oración, para fortalecer nuestra vida espiritual. Entonces es ahí donde recae nuestra responsabilidad y esa es ese llamado a la acción. En tercer lugar es un llamado al evangelismo. Hermanos, el mundo se desmorona. Hay mucha gente que pasa la eternidad sin haber hecho la paz con Dios aquí en la tierra. Y nos lamentamos ya que partieron. Pero cuando tuvimos la oportunidad de compartirles no hicimos nada. Y vivimos con la conciencia en el sentido de la culpa.
Oye, no dijimos nada por el temor a que nos hayan dicho, o perder la relación, o perder la familia. Y no nos damos cuenta que es mejor perder una relación o una familia y advertirles que al morir, si no ajustan sus cuentas delante de Dios, van a ir a hacer una condenación. O sea, al final es un llamado a evangelizar, un mensaje de esperanza. Aquellos que de alguna manera requieren la gracia de Dios, que es la humanidad, vengan a recibirla. Ahora, lo que voy a decir a continuación es precisamente lo que nos va a conectar de la enseñanza pasada con lo que vamos a ver el día de hoy. El tema es la apostasía. Y vamos a ver la relación que existe de lo que estudiamos la semana pasada con lo que vimos hoy. Porque uno de los puntos principales que vimos es de que como cristianos no podemos ser de alguna manera negligentes con nuestra vida espiritual. Ahora nos vamos a dar cuenta que esa negligencia para muchos les va a cobrar caro la factura. Vean lo que dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 3. Recuerden, el día está cerca para ligar con lo que vamos a ver el día de hoy, la apostasía. Dice el verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Fíjense, hay un ruego, ¿no? Hay un clamor. Oigan, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, la instrucción es, ¿sabes qué? El Señor viene. Y va a venir en un momento donde va a haber tensión, en el sentido de que van a haber muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, que es un tema que vamos a abordar la próxima semana, los falsos profetas, y van a haber muchos que van a proliferar una doctrina que no corresponde a la de Dios. Entonces la instrucción es no te dejes mover, porque muchos van a traer una enseñanza mentirosa, engañosa. En este sentido, ellos estaban expectantes de la venida del Señor, porque ellos pensaban que el Señor iba a venir tiempo después a su resurrección. Entonces estaban ahí expectantes, muchos de ellos incluso se subían a la azotea sin trabajar, sin hacer nada, esperando que el Señor viniera. Entonces Pablo exhorta a ellos, ¿no? De una manera distinta, pero el llamado en general es no se dejen mover. Ahora, esto es importante, no nos dejemos mover. ¿Cómo es que nos pudiéramos mover? A través del engaño. Oigan, el Señor ya llegó. Ay, ¿cómo? Y no vino por mí, me quedé. Oye, ¿y a qué hora que no vimos? O sea, esa tensión estaba entre ellos. No se dejen mover, no se dejen engañar. Ahora, observen otra vez el verso 2. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Fíjense, ni por espíritu. O sea que hablando de una persona que esté predicando, no se dejen mover por ellos, por la palabra. Y él mismo dice, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido, escuchen, de que el día del Señor está cerca. Otra vez encontramos esa frase. Si omitimos la palabra Señor, vean lo que dice, el día está cerca. Fíjense, constantemente vemos en las Escrituras eso. El día está cerca. ¿Hablando de qué día? El verso 1 lo dice, pero con respecto a la venida del Señor. Ahora vean el verso 3 lo que dice. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ahora escuchen esto, estamos hablando del día del Señor. O sea, el día está cerca cuando Él venga por su pueblo y de alguna manera se vengan situaciones como a entregar cuentas con Él, resucitan los muertos, incrédulos como no creyentes como creyentes, para hacer cuentas con Él. Pero aquí Pablo nos muestra una característica que va a acontecer previo a ese día. Vean lo que dice el verso 3. No os engañéis, no os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Muchas veces nosotros cuando encontramos una instrucción en la Biblia de que Él va a venir y antes, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la apostasía, llegamos a pensar que
por ejemplo, el Señor resucitó hoy y al día siguiente ya viene tal situación. Hermanos, en la Biblia podemos ver que mencionan ciertos acontecimientos, pero que hay un periodo para ese cumplimiento. Lo que nosotros necesitamos ser conscientes es de que esas situaciones entran en los tiempos finales, donde no es que hoy 15, por ejemplo, mañana 16 va a venir, ¿no? En ese momento, no, es un proceso de transición. Y es precisamente lo que la Biblia menciona. El día que estamos estudiando, aquel día se acerca, va a ocurrir, pero antes de eso va a venir lo que se conoce como la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, pasemos a primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1, hablando de cómo el Espíritu Santo habla claramente. El Espíritu Santo no es ambiguo cuando Él comunica algo a su iglesia. Si Él comunica algo y Él quiere comunicar algo que nosotros conozcamos, tiene que ser un mensaje claro. Y bueno, así es el mensaje. Vean lo que dice el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos. Ahora, ¿cuándo son los postreros tiempos? Se inauguraron con la primera venida de nuestro Señor. Y dice ahí, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Hay un tiempo en el que se va a caracterizar antes que el Señor venga, que es por la apostasía. Miren, de una manera general, la palabra apostasía se refiere a deserción, se refiere a moverse de la verdad, apartarse, implica rebelión. Pero ¿de quién se está refiriendo? No se está refiriendo del incrédulo. El incrédulo siempre ha estado en rebelión abierta en contra de Dios. Aquí está diciendo apostatar, apartarse ¿de qué? De la fe. Vamos a ver que un apóstata no es el que está afuera. Uno de los problemas de la iglesia que vamos a estudiar no solamente vienen externamente, sino viene de entre las filas de la iglesia. El problema entonces no es exteriormente, es internamente. Porque apostatar aquí es claro, apostatar de la fe, es moverse de la verdad. ¿Quién se va a mover de la verdad? O sea, una persona que es creyente en ese momento. Vean lo que dice ahí el texto otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Observen, escuchando. Hace rato leíamos que Pablo le dice a los tesalonicenses, no se dejen mover, ni por espíritu, ni por palabra, ni por nuestra carta, ¿no? Que digan que es nuestra. O sea, hay una doctrina, hay una enseñanza que viene directamente del infierno, influenciada por Satanás, quien utiliza ministros de él para mover a los que están en la fe. Y muchos de ellos engañan. De tal manera que aquellos que están en la verdad son movidos de la verdad y es precisamente ahí donde se produce lo que es la apostasía. Miren, el descuido de nuestra vida espiritual en los últimos tiempos puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque es precisamente la falta de interés en nuestra preparación, es precisamente la causa del letargo espiritual que pudiéramos manifestar en nuestra vida como creyentes, nuestra indiferencia, que muchos terminarán en la apostasía. Y hoy voy a demostrar cómo en las Escrituras nos muestra precisamente eso. Miren, esto se debe básicamente a que una persona se mueve de la fe, ¿por qué? Por falta de fundamento. No tienen un fundamento doctrinal en su vida, no tienen una base bíblica sólida. Y al venir una información o al venir doctrinas que andan bubulando por ahí, se acaban creyendo básicamente el error. ¿Y qué es lo que hace? Al no tener un fundamento sólido, terminan abrazando el error. Hace rato les decía de una manera general qué significa la apostasía. Quiero definirlo de una manera más clara. Miren, la apostasía se refiere a desertar, deserción básicamente. Antiguamente se utilizaba cuando una persona hacía un cambio en la política. Dejaba el PRI para irse al PAN, por ejemplo, ¿no? Pero al final todo giraba en torno a la política. Era un cambio, era abandono, rebelión, retirada.
quitarse de la posición que originalmente se ocupaba para irse a otro lugar. Pero la idea es la separación de aquello de lo que se había acercado antes. O sea, una persona que termina dejando la fe es aquella que estuvo en la fe, que estuvo en la verdad, que estuvo cimentado en un momento dado que en un lugar donde se predicaba la doctrina, pero vamos a darnos cuenta que el descuido en la vida espiritual y en esa formación doctrinal los llevaron precisamente a la apostasía. Miren, muchos la han abrazado, o muchos han abrazado lo que es la apostasía de una manera a medias. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro de la iglesia se ha acuñado una idea de la figura de un apóstata. Pero pensamos que un apóstata es aquel que deja el cristianismo para irse al mormonismo, por ejemplo, o a los testigos de Jehová o al catolicismo, o que dejan el cristianismo para irse al gnosticismo. Y pensamos que eso se limita a ser apóstata. Ahora, esto es parte de la apostasía, porque estás dejando la verdad del evangelio para abrazar una doctrina equivocada, o dejar las verdades del evangelio deliberadamente para abrazar el gnosticismo. O muchos asumen que simplemente se refiere a un grupo de personas que dejaron la iglesia. Pero déjenme decirles, la apostasía es parte de eso, pero no es toda la definición completa. Es parte del concepto, pero para el asombro de nosotros, la mayoría de los apóstatas se encuentran dentro de la iglesia, entre las filas mismas de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya vimos que la apostasía será una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero aquí la pregunta sería, ¿quién es un apóstata? Miren, dice ahí, primera carta a Timoteo 4:1, que ya leímos, dice, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, y miren lo que dice, algunos apostatarán de la fe. La pregunta es, ¿quiénes son esos algunos? Porque viendo quiénes son esos algunos, respondemos a quién es un apóstata. Porque Pablo está diciendo que esos a los que le llama a algunos, apostatarán ¿de qué? De la fe. ¿Y quiénes son ellos? Miren, vamos por partes y vamos a ver quiénes son estos algunos. Hechos capítulo 20, verso 28 al 30. Aquí Pablo nos empieza a enseñar quiénes son estos algunos y nos ayuda a deslumbrar y a tener una idea a quién se refiere. Dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y escuchen esto, que no perdonarán al rebaño. Verso 30, y de vosotros mismos. O sea, miren, hemos estudiado que hay falsos maestros, pero los falsos maestros no solamente están ubicados externamente afuera de la iglesia, ¿no? Como por ejemplo aquellos que enseñan ideología de género, aquellos que enseñan ateísmo, aquellos que enseñan otras filosofías que no se ajustan a lo que la Biblia enseña. Esos son falsos maestros que de alguna manera están arrastrando pues a personas, ¿no? Dentro de sus filosofías perdidas. Pero dentro de la iglesia también hay falsos maestros. Pero estos falsos maestros, Pablo no se está refiriendo a los que están en el mormonismo o en los testigos de Jehová. Él está diciendo de entre vosotros mismos. ¿Quiénes son dentro de vosotros mismos? La iglesia. Hermanos, hay mucha gente dentro de la iglesia, como vamos a estudiar la próxima semana, que enseñan dentro de un púlpito en un concepto de iglesia, pero que a los ojos de Dios y bajo el escrutinio de las escrituras son falsos pastores, profetas y maestros. Y es ahí donde la falta de preparación y la indulgencia de nuestra parte como cristianos, acabamos abrazando el error doctrinal y empezamos a decir, no, ese sí, mira nada más qué poder, porque se quitó el saco y le hizo así a esa multitud y cayeron como fichas de dominó. No, es que no te imaginas el poder que existió. Levantaron a un paralítico de ahí de la silla. Bueno,
esperen a las próximas semanas, los falsos profetas, porque vamos a darnos cuenta que la Biblia ya nos decía el surgimiento de ellos. Y un ejemplo de ellos es Judas. Judas predicó el evangelio. Judas sanó. Judas fue el administrador del ministerio del Señor. O sea, Judas de alguna manera, al final, los mismos discípulos ni siquiera se habían dado cuenta que era un falso. O sea, en el sentido de que, fíjense, estaba en la verdad, escuchó el mensaje, pero deliberadamente dio marcha atrás, dio la espalda, traicionó al maestro. Entonces nos damos cuenta que aquí Pablo, en el verso 30, nos dice que de vosotros mismos se levantarán hombres, y escucha esto, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahora, no es un tema que voy a desarrollar hoy, pero si tú continúas leyendo primera carta a Timoteo 4, del 1 en adelante, cuando Pablo dice que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros y aparte iban a apostatar escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, más abajo empieza a desglosar, porque uno pensaría, oye, doctrina de demonios, ¿no? Personas influenciadas por el enemigo que van a decir, como ahorita leíamos, cosas perversas. Y tú esperarías a una persona en un púlpito como este José Luis Miranda, ¿no? O no me acuerdo su nombre, Miranda, el que dijo que era Jesucristo hombre. O sea, tú esperarías una persona que asumiera abiertamente que es Jesucristo, que abiertamente estuviera a lo mejor enseñando blasfemias o en contra de Dios, porque al final ese hombre terminó grabándose el 666 y después resultó que era un demonio y cosas así, ¿no? Y uno pensaría que la Biblia, cuando habla de cosas perversas, escucharíamos a gente así en el púlpito, pero cosas perversas no necesariamente tiene que ver con decir cosas blasfemas en contra de Dios. Y es ahí donde muchos, al no tener un conocimiento bíblico, no pueden discernir. Y al no discernir, abrazan el error. Porque observen esto, miren, nosotros como cristianos necesitamos discernir lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo. Discernir se refiere a la capacidad de poder distinguir entre algo correcto y algo incorrecto, algo bíblico y algo no bíblico. Pero el discernimiento parte de un punto de referencia. Ese punto de referencia es la Biblia, es la doctrina, es el fundamento en el que nosotros formamos nuestra vida cristiana y desarrollamos. Ahora pensemos en lo siguiente. Dijimos que la semana pasada que la advertencia es: el día se acerca. Y como el día se acerca, van a haber muchas características. Y una de esas características es la apostasía por causa de hombres perversos que los van a manipular con doctrina antibíblica y van a mover a muchos al error. Pero van a ser movidos al error en base a que no tienen un discernimiento, porque no tienen un fundamento bíblico. Vean nada más la conexión. Mi indulgencia más factores externos como falsos maestros, falsa doctrina, ni falta de capacidad de discernir, porque no tengo un fundamento en mi vida. ¿Qué es lo que produce entonces la negligencia que vamos a estudiar con los hebreos? La apostasía. La apostasía es el paso siguiente a un creyente que deliberadamente no se enfoca en su preparación doctrinal. Se dicen cristianos y Juan 3:16. Oye, ¿eres salvo de qué? Del infierno, yo creo, ¿no? O del diablo. Hermanos, ni siquiera saben de qué son salvos. Pero pues sí se caen al suelo, sí giran, sí hacen cosas. Y tú le hablas de doctrina y no tienen doctrina. Porque el evangelio que ahora se predica es un evangelio democrático, de las emociones. Entonces, si tú no sentiste bonito, entonces Dios no estuvo ahí. Dios no habló, Dios no predicó. No, o sea, habló del predicador de Dios. O sea, no hubo unción. Ese predicador no tiene unción. ¿Por qué? Porque no me hizo sentir mi cuerpo shocks eléctricos. Hermanos, ¿será eso así? Es por eso que la falta de doctrina en nuestras vidas es fundamental. Y para que haya doctrina en nuestras vidas implica intencionalidad, compromiso, porque la salvación es individual. Si tu marido, tu esposa no quiere, tú comprométete con Dios. Pastor, es que no voy porque, bueno, esto es individual. Al final muchos se van a quedar. ¿Por qué? Porque nunca determinaron seguir al Señor
de una manera correcta. Entonces, ¿quién es un apóstata? Surge dentro de las mismas filas. Hablar de la apostasía no es hablar de un problema que viene de afuera. El problema de la apostasía no es externo, es interno. Un apóstata es una persona que abrazó las verdades del evangelio y que deliberadamente termina dándole la espalda. Ese es un apóstata. Ahora, les voy a dar un ejemplo de esto que encontramos en la Biblia. Bueno, dos, al final les voy a dar uno. Ahorita vamos a comenzar con el primero. Hebreos 5, verso 11. Vayamos ahí. Hebreos 5, verso 11. Algunos ya han escuchado esta parte de esta exposición de este texto aquí, pero hoy quiero abordarlo para hacer la aplicación de lo que estamos viendo. Solamente tengan en mente que la semana pasada estudiamos Hebreos 10, 25, para meternos en contexto. Hebreos 10, 25 es el texto donde decíamos que no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino exhortándolos, animándoles más cuando aquel día se acerca. Ahora, y todo esto tiene que ver en el sentido de un llamado a estar preparados para el regreso inminente del Señor. Ahora, ¿por qué gira esto en torno a esta epístola? Porque los hebreos, si algo los caracterizó, fue precisamente su pereza, su apatía espiritual, su falta de compromiso en ellos mismos espiritualmente. Y el autor a los hebreos les empieza a hablar. Dicen los que saben, los teólogos, que el autor es una persona que conocía perfectamente el Antiguo Testamento. Porque para entender la carta a los hebreos hay que entender bien cómo se llevaba a cabo los sacrificios en el Antiguo Testamento y todas las funciones del tabernáculo. Por eso asumen que probablemente haya sido un levita ahora sí que de origen, el que escribió esto, porque lo maneja de una manera bien precisa. Ahora, este autor les está hablando del sumo sacerdocio de Cristo. Cómo el sumo de sacerdocio de Cristo es suficiente al que antiguamente se utilizaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Ese sistema que Dios había permitido, donde se llevaba a cabo un sacrificio para que de alguna forma aquella persona que había pecado ceremonialmente fuera limpio y tuviera comunión con Dios, pero esos sacrificios no quitaban el pecado, solamente lo cubrían, ¿no? Entonces, lo que el autor está hablando es del tema del sumo sacerdocio. Pero resulta que al estar hablando, empieza a ver a la audiencia y ve que la audiencia empieza a rascarse la cabeza, empieza así como que le hace sacar ese signo de interrogación, diciendo como que no entendían de qué estaba hablando el autor. Y entonces toma un paréntesis que comienza aquí en el verso 11. Y dura lo que resta del capítulo hasta el capítulo 6. Pero dentro de ese paréntesis, él les mete una exhortada. Y no solamente los mete una exhortada, sino que apunta a dónde puede dirigirse un cristiano que es negligente en su preparación, que es precisamente la apostasía. Vean lo que dice el verso 5, capítulo 5, verso 11. Acerca de esto, y se está refiriendo al sumo sacerdocio del tema que estaba trayendo, tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, estaba manejando un tema que no era difícil para él, sino era complicado porque su audiencia no tenía esa capacidad para digerir. Se les había atorado el bistec en la garganta, se estaban atragantando. ¿Por qué? Dice, porque os habéis hecho tardos para oír. Esa palabra tardos literalmente significa holgazán, perezoso. O sea, que de alguna manera los hebreos se habían detenido en su crecimiento, en su proceso. ¿Cómo lo sabemos? Vean el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Ahora, aquí hay una aplicación. ¿Cuál es la aplicación? Que Dios espera que cada uno de nosotros, después de que ya tengamos 5 añitos, 3 añitos, 8 años, pues ya hay un propósito para el cual Dios te salvó. Decíamos que es un llamado ¿a qué? Al servicio. Y aquí Él dice, oye, ya tienes 20 años en la fe. Y a pesar de tanto tiempo, ya debiste de ser maestro. Y tienes la necesidad, dice ahí, de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, que ellos no habían crecido espiritualmente.
comenzaron bien, pero en el transcurso algo pasó con ellos que se detuvieron. No menciona el autor cuál pudiera ser la causa, pero ellos se detuvieron en su crecimiento. En vez de ir avanzando, hubo una degresión, fue lo opuesto, ¿no? Una regresión, ¿no?, a su crecimiento. Vean el verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. Ahí es donde vemos que vino un regresamiento en su progreso, ¿no? No progresaron, retrocedieron. Lo más normal era, bueno, ya tengo unos años en la fe, ya voy madurando, voy creciendo, pero ellos, ya debiendo de ser maestros, se vieron en la necesidad de recibir leche. Ahora, en lo secular, tú ves a un niño que va creciendo, hay etapas distintas, donde ese niño pues requiere su leche, requiere ya su carne, su papilla, etcétera, etcétera. Pero te imaginas a un niñote de 18 años que le tengas que dar su papilla y tú todavía ahí con el avioncito, a ver, pues así hay muchos espiritualmente. Porque ya debiendo de ser maestros es otra vez de estarles, abre la boca y es. ¿Por qué? Porque no quieren el alimento. No, tú la haces así porque el niño no quiere el alimento. Entonces, pasa lo mismo en lo espiritual. Vean el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora hay un síndrome. El síndrome del niño maduro de 5 años. Ahora yo les quiero preguntar, ¿ustedes consideran a un niño de 5 años maduro? No, ¿no es cierto? Pues hay un síndrome. ¿Por qué? Porque hay niños de 5 años que se creen maduros por encima de los de 3 años. Y no se dan cuenta que ambos están inmaduros. ¿Cómo sabemos? Por la manera como responden, cómo actúan, cómo se desarrollan, ¿no? Y este es el punto del tema, donde los hebreos se habían descuidado en su vida espiritual. Ahora, vean otra vez el verso 14, porque aquí viene un punto que hace rato toqué. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Quién es una persona madura? Aquellas que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, la falta de madurez puede llevar a la apostasía. ¿Por qué? Porque al no tener un fundamento, al no discernir, va a venir uno que manifiesta un poder excepcional y sobrenatural que al final va a engañar muchos corazones. Y esos van a ser engañados, ¿por qué? Porque ellos descuidaron su vida espiritual. Los hebreos tenían un serio problema. Descuidaron precisamente eso, la esfera espiritual en ellos. Pero no solo se limitaba a eso. Fíjense, el problema no era solamente el hecho que no habían crecido doctrinalmente, sino que corrían el riesgo de apostatar de la fe. Les quiero leer el texto siguiente, el verso 4 y 6 de Hebreos 6, pero en la traducción lenguaje actual. Hebreos 6 del 4 al 6. Traducción lenguaje actual. Para que ustedes vean que un apóstata fue previamente un creyente. Vean el texto. Pero los que dejan de creer en Cristo, dejan de creer. O sea, quiere decir que hubo una época donde ellos creían en Él. Dice, pero los que dejan de creer en Cristo ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz, burlarse de Él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volverse a Él. ¿Quién es? Está describiendo a un apóstata. ¿Qué dijimos que implica la apostasía? Deserción. Dejar una posición donde estás considerando que esto es la verdad de Dios, pero que deliberadamente pasas a un lugar donde estás abrazando el error doctrinal y estás desertando de la palabra y de los mandamientos de Dios. Ahora, ¿por qué decía que hay muchas personas que se han infiltrado en la iglesia y que la iglesia está en la apostasía? Porque en la palabra vemos muchas personas que siguen al Señor,
pero que el Señor les dice, no te conozco, ¿no? Como el clásico texto que estudiamos en Mateo 7, Señor, Señor, en tu nombre, no, no te conozco. Pero ellos apelan que su fundamento de todo lo que hicieron estuvo en el nombre del Señor. Pero Él les dice, no, no, no fue. Porque nos vamos a dar cuenta que muchas obras que hacen los falsos tienen su origen en Satanás. Y es ahí donde el texto apunta, ¿no? Muchos que abrazaron en un periodo de su vida la fe, el evangelio, terminan desertando. Vayamos a Hebreos 10, 25 al 27. Hebreos 10 del 25 al 27, pero en la traducción lenguaje actual. Miren lo que menciona. Y este texto nos va a meter en lo que vimos la semana pasada y conectar con lo que estamos viendo hoy. Mira lo que dice. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. Si seguimos pecando después de haber conocido la verdad, la verdadera enseñanza de Dios, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone. No nos quedaría más remedio que esperar con un miedo terrible el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos por fuego ardiente. Hermanos, hay muchas personas que están en la iglesia, pero que reciben el evangelio. Ahora, aquí necesitamos tener un equilibrio. Como cristianos, no llevamos una vida perfecta. Estamos todos de acuerdo. No existe la santificación perfecta hasta que el Señor venga. Como cristianos, estamos susceptibles a cometer pecado. Pero hay una diferencia que nos enseña Primera de Juan, que nosotros ya no somos máquinas de pecado. Esto no quiere decir que en un momento dado un creyente no pueda caer en un pecado recurrente o incluso estar asentado en un mismo pecado. Un ejemplo de esto lo encontramos con David. David, él pecó, pero no es que al día siguiente haya venido Natán a confrontarlo. El pecado, David se mantuvo en su pecado aproximadamente más de un año. Vean cómo David se mantuvo en ese pecado, pero al final, ¿cómo demostró que era creyente? Porque confesó su pecado. Lo que puede ayudarnos es el punto de que hay personas que de alguna manera están en la iglesia, pero pecan y asumen, ay, ¿quién no peca? Pues todos pecamos. O sea, lo utiliza con el propósito de apagar o apaciguar la culpa de su conciencia y la obra del Espíritu Santo en su corazón. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado y en ese sentido el cristiano dice, bueno, pues al final todos pecamos, ¿no? Nadie es perfecto. Y sí, toman una verdad, pero la llevan al extremo para justificar entonces ya una vida que realmente se goza en lo que está haciendo. La mortificación del pecado en el creyente es una señal de que es creyente. ¿Por qué? Porque el creyente que peca siente la mortificación de su pecado. ¿No? Te duele. Sí, en un momento a lo mejor dice, híjole, lo volví a hacer, pero encuentra como esa rabia, ese enojo, ¿no? En el sentido, Señor, otra vez te fallé, perdóname, ¿no? Y te lavas y te levantas y otra vez avanzas. Pero el que no tiene esa mortificación, es aquel que dice, es aquel que dice Mateo 7, 23, si no me equivoco, dice, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué es hacedor de maldad? Porque es una persona que se enfocaba simplemente a vivir como si Dios no le hubiera dicho cómo vivir a través de la palabra de Dios. O sea, sí estaba en la iglesia, sí era simpatizante, sí estaba aquí, pero al final escuchó el evangelio, pudo haber recibido en este sentido al Señor. ¿Por qué? Porque un apóstata es el que estuvo en la verdad. Y ahí vimos, incluso puede ser partícipe del Espíritu Santo. Y en ese sentido, ¿sabes qué? Abandonar la fe. Porque un apóstata es el que abandona la fe, el que abandona al Señor. Ahora, pero aquella persona que de alguna manera persevera es aquel al que se le aplica todo lo que hemos estudiado en fundamentos de la fe. Se mantiene su justificación,
la justicia de Dios se la aplica, pero ¿quién? Como vamos a ver hacia el final del tema del día de hoy, es aquel que persevera. ¿Por qué? Porque está con Cristo. De hecho, en Juan 13 y 15 está lo que es, separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y constantemente viene ahí el que permanece, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es, y también Romanos 8:1 enseña que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, ¿no? O sea, si permanecemos en Cristo estamos seguros, y todo lo que hemos estudiado de la justicia de Dios, de la justificación, todo eso es aplicable al creyente. Pero deliberadamente, si tú lo dejas, al final, ¿cómo puedes encontrar salvación si te has apartado de esa verdad que solamente es en Cristo? Ahora, una de las cosas que podemos ver es que hay pecados que en un momento dado son imperdonables. Uno de ellos es la incredulidad. Si eres incrédulo, ¿cómo puede ser? La incredulidad es un pecado. Y si eres incrédulo, ¿cómo puedes alcanzar la salvación si estás dudando del evangelio, de lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona? ¿Cómo puede ese incrédulo venir a la fe si duda? Es de ahí de donde viene el pecado, también la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque si estás negando el obrar del Espíritu Santo y es Él el que convence de pecado, ¿cómo puedes alcanzar salvación si estás negando la medicina que Dios está proveyendo para el cáncer que tienes? Entonces nosotros necesitamos enfocar que si permanecemos en Cristo, en su doctrina, en su palabra, no estoy hablando de una salvación por obras, estoy hablando que es un obrar como el resultado de haber depositado tu fe en el Señor. Porque la fe de Cristo en nosotros es la que nos mueve en lo natural a producir fruto. El ejemplo entra precisamente, iba a decir cabal, en lo que habíamos mencionado anteriormente. Que cuando tú tienes una semilla de un árbol frutal, esa semilla cuando tú la siembras, genéticamente ya viene toda la información. Donde ese árbol al madurar, ya estar en un proceso ya de madurez, ¿qué tiene que dar? Fruto. Ahora, el fruto no es algo externo o algo extra de su desarrollo. El fruto es algo que se espera que dé, porque es un árbol frutal. Cuando el Señor hizo una obra en nuestras vidas, Él espera que nosotros demos fruto. No es que diga, ay, uy, mira cómo ya dio fruto esta persona. O sea, no se puede sorprender. ¿Por qué? Porque Él espera que demos fruto. Y un fruto es precisamente el crecimiento, el desarrollo de nuestra santificación. Ese es el fruto de un creyente. El fruto no es de que ya seas inmaculado, donde ya creas que eres santo y que no, tú ya hasta flotas, ¿no? No, eso no es. O sea, ciertamente el Señor hace una obra en nosotros y es por eso que el autor a los hebreos los está guiando. Oye, estás descuidándote. Y el punto es de que te vas enfocando y dirigiendo a una posible apostasía. Veamos algunas maneras, hermanos, en las que puede afectar este descuido y conducirnos a la apostasía. Vamos a ver por qué. Miren, en primer lugar, los hebreos corrían el riesgo de enfriarse, lo que los conduce a una posible apostasía porque se apartan del Señor. Una persona que en este caso deja de tener comunión con la iglesia, con los santos, de participar, pues obviamente se va enfriando, ¿no? Te vas enfriando, vas navegando solo, vas abrazando otras cosas que a lo mejor al inicio tú veías malas y que decididamente decías, no, esto por ahí no. Pero posteriormente, al tener ese espacio entre la iglesia, entre los santos, la comunión, ya no lees, ya no oras, te vas a enfriar. Déjenme decirles algo, el corazón nunca está vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Que el corazón nunca deja de adorar. Si tu corazón está a Dios, estás adorando a Dios. Pero si te estás alejando de Dios, tu corazón no deja de adorar. O adoras a Dios, o te adoras a ti mismo, adoras una actividad, adoras tu trabajo, adoras a una mujer, adoras a tus hijos, a cualquier cosa. Pero el corazón nunca deja de adorar. Lo que sí ocasiona es cambias a quien adorar. Entonces, cuando te empiezas a enfriar, obviamente una persona fría no adora a Dios. ¿Qué adora? Se adora a él mismo o adora otra cosa. Por eso está enfriándose. Porque dijimos que nuestro primer amor
¿Qué quiere decir? El primer amor no se refiere a un proceso o a una experiencia de los primeros años de la vida cristiana. El primer amor habla de quién debe de ocupar el primer lugar en tu vida. Y ese es Dios. Tu amor en primer lugar está hacia Dios. Por eso es mi primer amor, ¿no? Y entonces cuando tu primer amor es Dios, en todo momento lo estás adorando. Pero llega el momento donde ese primer amor ya no es el primero, es el segundo. O es el tercero, o puede ser hasta el cuarto. ¿Por qué? Porque tu corazón se ha llenado de otros amantes y no es Dios. Y esto pasó con los hebreos. En un ejemplo de un corazón que ha sido llenado por otros amantes lo encontramos en Lucas 8:13. Lucas 8:13, en la parábola del sembrador. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Fíjense, qué descripción tan precisa y exacta, ¿no? Y un grupo de personas que reciben el evangelio con gozo, pero ¿qué pasa? Como los hebreos, descuidaron su vida espiritual, no tenían raíz. ¿Cómo espera algo que empieza a germinar, una planta o un árbol, permanecer si no tiene raíz? ¿No? En este sentido entendemos que las raíces alimentan, ¿no? El árbol, la planta, alimentan, nutren, pero si no tienen raíz, ¿qué ocurre? Dice, creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Apistemi, que es el término para referirse a la apostasía. Primero a los de Timoteo 4:1, cuando dice apostatarán de la fe, es el mismo término que se utiliza ahí. Se apartaron, o sea, apostataron. ¿Quién apostató? Un incrédulo no puede apostatar. Un testigo de Jehová no puede apostatar. Un mormón no puede apostatar. Solamente apostatan los que están en la fe verdadera, que es a través de Cristo. Termina apartándose, por lo tanto, se convierte en un apóstata. Entonces, vean, ¿cuál es el riesgo de enfriarse? Terminar en la apostasía. Lo que el autor a los hebreos les había dicho, te estás descuidando. Y por lo tanto, te vas directo y eres susceptible a caer en lo que es la apostasía. Segundo lugar, una persona que puede caer en la apostasía es aquella persona que es fácilmente engañada. ¿Por qué? Porque no tiene un fundamento, no ha echado raíz, no hay un crecimiento, no tiene un... Miren, en la doctrina de los rudimentos encontramos que la palabra rudimento significa lo que es primero. Y esto no quiere decir que las primeras doctrinas sean de una manera menos importantes que las otras. Si nosotros tenemos un rascacielos, que tú vas en la calle, ¿no? Por ahí me han contado, nunca he ido, espero Dios que vaya a Barcelona, por ahí. Me contaron que cuando fueron a Barcelona había unas grandes estructuras que tú ves los edificios y dices, wow, o sea, nos sorprende, ¿no? Los grandes rascacielos de esas ciudades altísimos. Pero yo te pregunto, ¿tú te subirías si de antemano supieras que no tiene cimientos? Ni loco, ¿va? O sea, ni más ni al quinto piso llegas. O sea, vas subiendo bien cómodo. Oh, qué padre, estábamos aquí con nosotros. Oye, pero me dijeron que no tiene cimientos. ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste? No, y te vagas. ¿Por qué? Porque si no hay cimientos, vienen las aguas, un pequeño temblor sísmico, ¿y qué sucede? Todo se cae. ¿Qué es lo que lo mantiene esa gran estructura? Unos buenos cimientos. Pues los cristianos debemos de tener buenos cimientos. Y es precisamente la falta de esos buenos cimientos doctrinales que te comes lo que escuchas. Y todavía está el hermano que te dice, oye, eso no, ay, ¿tú qué sabes? Mira la unción que... está bien. Está bien. Hermanos, no es por dármelas, pero déjenme decirles algo. Miren, por cuestiones, yo cuando estaba más adolescente de lo que estoy, allá en la Ciudad de México llegaban este tipo de personajes que de alguna manera se conectaban, ¿verdad?, con los que ahorita pues los reflectores son sobre ellos, sobre como los ungidos. Y pues uno, ¿no? Ahí sí era el morbo de ver, a ver qué pasa. Y yo me metía y un día me encontré que estaba por ahí, no voy a decir el nombre, pero una persona que dije, uy, yo llegué a la reunión, ¿no? Porque yo sabía que llegaban ahí personajes así importantes en todo esto. Y me fui topando con uno que es apóstol. Y dije, y era uno pesado.
Y dije, órale. Y había otras iglesias de ahí donde se manifestaba todo este tipo de cosas, pero se llenaba de puro joven. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque somos muy emocionales. Yo recuerdo que en una de esas reuniones, en la iglesia donde yo crecí, había un bajista, y era bueno el bajista. Y resulta que fue a una de estas reuniones y yo estaba ahí precisamente. Y yo vi que yo estaba entre las filas y el bajista pasó porque iban a orar por él. Y el predicador, que ahora pues también ya tiene fama igual que ellos, va y se acerca y le dice, oye, tú tocas un instrumento y, y Dios te quiere aquí ver ministrando. Dice. Pues al domingo siguiente dejó de ir a la otra iglesia y se fue ahí, porque son cuatreros de ovejas. ¿Y saben por qué? Porque el pastor le dijeron que él era músico. O sea, no, realmente no es de que el Señor le haya dicho. El hermanito le dijo que él era músico. Y aquí, acá en Montreal también hay personas o iglesias que se mueven ahí, donde el pastor tiene informantes y cuando llegan las personas, el pastor le informa, oiga fulanito y tiene esto, entonces ya llega, vamos a orar, hoy el Señor me está diciendo que tú y esto. Hermanos, no podemos ser tan incautos. Ahora, ¿por qué caemos en eso? Precisamente son fácilmente engañados. No hay una doctrina. Porque no saben que Dios no obra así. Dios no obra así. El diablo sí obra así. A través del engaño. ¿No? A través de querer hacer las cosas pronto. Vean lo que dice Hechos 20:13. Perdón, Hechos 20:30. Hechos 20:30. Ya lo leímos, pero vean lo que dice. De vosotros mismos se levantarán hombres, y escuchen esto, que hablen cosas perversas. ¿Qué ocurre? Que hay personas que de alguna manera, con lo que ellos están diciendo, están influenciando al hermanito que no tiene un fundamento, no tiene una raíz. Pero se pone a defender a estos falsos a capa y espada. Tú no los sacas de ahí. ¿Por qué? Porque dice el texto en Timoteo que en los postreros tiempos algunos serán engañados y otros serán engañados también. O sea, el maestro es engañado como también aquellos que lo siguen son engañados. Entonces, una de las cosas por las cuales son engañados es porque estos perversos hablan cosas perversas y arrastran tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Discípulos, hermano. Personas que se entiende que están en la fe. Primera Timoteo 4:1, rápidamente, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y vean aquí otra vez, ¿cuál es la causa? Escuchan a espíritus engañadores. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina. O sea, ¿cuál es la clave en un momento dado para evitar caer en el error? No ser niños fluctuantes. Crecer en nuestro desarrollo, ocuparnos en nuestra vida espiritual. ¿Hace cuánto tiempo que ni siquiera en audio lees la Biblia? ¿Escuchas la Biblia? No, desempolva ya la Biblia. ¿No? Ya ahí dale una ojeada, medita en las Escrituras, ve la palabra de Dios en la oración. Hermanos, es claro el texto, ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Quién es un creyente? Porque está hablando de creyentes. ¿Quién es un creyente que es llevado de doctrina a doctrina? Aquel que es un niño en lo espiritual, aquel que recibe leche. Un niño no se puede valer por él mismo. Un niño necesita a un adulto que lo esté guiando, que lo esté dirigiendo, que le esté diciendo, y esto te hace mal y esto te hace bien. Entonces, estos niños de alguna manera son llevados de todo viento de doctrina por el engaño. Fíjense, estratagema de hombres. Esta palabra estratagema es la que se utiliza en los casinos, en esos dados que están trucados, donde ya llegan y sí o sí te tira el 9 o el 6. O sea, ya hay una trampa. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean las astucias y las artimañas del error. En tercer lugar, ¿quiénes son aquellas personas que son susceptibles? Aquellas que terminan creyendo a los falsos y sus
falsas doctrinas. Dice 1 Timoteo 4:1, ya hacia el final, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y escuchen esto, doctrinas de demonios. Esto de doctrinas de demonios pareciera así como que, wow, ¿no? Como decíamos ahorita, ¿no? Algo fuerte. Y desarrollando la idea que dejé ahí en espera, de que muchas veces pensaríamos que iban a hablar cosas distorsionadas. Cuando tú ves 1 Timoteo 4, ya en el verso 2 en adelante, Pablo dice que prohibirán casarse. Tú dices, oye, ¿esta es una doctrina de demonios? Porque si tú ves todo el texto, miren, vayamos para que vean que no les echo mentiras. Van a decir que este pastor también está en el error. 1 Timoteo 4:1, vean lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y mira esto, prohibirán casarse. O sea, a lo que voy es de que muchas veces esperaríamos que dijeran algo grotesco desde el púlpito. Y nosotros hemos dicho que no es lo que dicen, sino lo que callan, lo que omiten. Y en este sentido, fíjate, prohibirán casarse. Estaba muy fuerte lo que es el ascetismo en ese entonces. Un ascetismo que de alguna manera usurpaba lo que Dios hacía. El ascetismo habla de un trato duro del cuerpo, una abnegación, ¿no? En el sentido muy extremo de alimentos, de así como irse, ¿sabes qué? Me voy al convento, no quiero saber nada de nadie, voy a dedicarme a Dios, ¿no? Y es aquí, ¿sabes qué? Prohibirán casarse. ¿Por qué? Porque ellos esperarían un beneficio en lo espiritual, pensarían que es más santo aquel que no se casa como el que está casado. No es más santo, tiene más problemas, la diferencia. No es cierto. El asunto es ese, que ellos pensaban que de alguna manera, en ese sentido, se beneficiaban de las cosas de Dios. E incluso que esto era el medio para alcanzar la salvación. De ahí que era una doctrina de demonios, porque usaban estas actividades, estas prácticas, como un fin y no como un medio. El fin es, yo hago esto y obtengo el cielo. Eso es una doctrina de demonios. ¿Por qué? Porque estás haciendo a un lado el sacrificio de Cristo, que es el medio que te coloca en el reino de los cielos por tu actividad. Como yo me dediqué a hacer un celibato ya de aquí desde mis 60 años para adelante, entonces ya me gané el cielo. ¿No? O X cosa. Hermanos, estas son doctrinas de demonios. Parecen inofensivas, pero atacan la esencia del cristianismo. ¿Cuál es la esencia? Cristo es el único medio. No son tus obras ni tus acciones. Es eso precisamente lo que vayamos rápidamente para ver el segundo ejemplo que les hablaba a Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas 1:6. Vean lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él estaba maravilloso. ¿Y cómo es posible? Fíjense, verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del cual hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cuál era el problema? El problema es de que estos creyentes querían judaizarse. O sea, querían otra vez volver a los rituales del Antiguo Testamento. Eso es una apostasía, lo que estaban haciendo los hebreos. O sea, ¿cuál era la situación? El autor le estaba hablando del sumo sacerdocio que es Cristo. Sacerdote significa hacedor de puente. O sea, es el medio que nos lleva a Dios, solo Cristo. Pero si entonces yo empiezo otra vez a sacrificar animalitos, a guardar la ley, estoy diciendo que lo que Cristo hizo es insuficiente. Eso es una doctrina de demonios. Esos judaizantes que andan en la actualidad, que andan otra vez con el kipá y con sus cositas así, eso es una doctrina de demonios. Porque es decir que lo que Cristo hizo en la cruz es insuficiente.
Yo necesito otra vez judaizarme, otra vez hacer esto para entonces entrar al reino de los cielos. Y es precisamente lo que Pablo está aquí refutándoles. Vean lo que dice capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, o sea, nosotros siendo judíos, pero para ser justificados por la fe y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Verso 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Capítulo 3, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en ellas. Entonces, verso 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, el justo por la fe vivirá. Y él toma un ejemplo en el sentido cuando reprenda a Pedro, porque cuando venían los judaizantes de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles y cuando venían los de Jacobo, ellos se alejaban de los gentiles. Y Pablo le dice, oye, qué hipócrita eres, Pedro. Leo, tú mandas a los gentiles a judaizarse, pero tú siendo judío, tú mismo no vives como judío. Y tú como yo fuimos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Entonces, ¿por qué mandas a judaizar a los gentiles? ¿Qué estaban haciendo? Sustituyendo la obra de Cristo en la cruz por una estructura humana, ¿no es cierto? Una religión que es al final lo que es el judaísmo. O sea, algo instituido por medios humanos para obtener el cielo. Y esas son doctrinas de demonios. Esto era lo grotesco que muchos no escuchan aquí, ¿no? Hablando de la iglesia local, ¿no? Iglesia en general. ¿Por qué? Porque muchos esperarían que el predicador dijera, no, que Jesucristo no es Dios, o soy ateo y voy a ser su pastor, ¿no? Como este de aquí que les había dicho. O sea, alguien esperaría algo grotesco. Pero ¿sabes qué es lo grotesco de ahora? Ven y pacta con Dios. Una doctrina de demonios. Eso es algo grotesco, porque ofende el sacrificio de Cristo. Pero tú dices algo en contra de sus maestros, te acaban linchando. Porque son más leales a esos que a Cristo. Y es lo que Pablo dijo. Vean lo que Pablo dijo aquí más adelante. Dice, capítulo 1, verso 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y hay muchos que buscan ¿qué? Agradar a estos. Serle fiel a estos falsos. Hermanos, hay falsos metidos dentro de la iglesia. Falsos hermanos, pastores, o incluso hermanos que no comenzaron siendo falsos. Ellos comenzaron en la verdad. Hay un testimonio de un pastor que es de la camada de ellos, de su genealogía, de su generación, que él dice, yo crecí con ellos. Orábamos, íbamos a las campañas, doblábamos rodilla por todo eso. Y ahora ya son patriarcas, dice. Ahora ya no se conforman con apóstoles, ahora quieren ser patriarcas. Dice, pero yo doy testimonio, dice, ellos no comenzaron así, crecimos juntos en el ministerio. Pero con el tiempo se fueron apartando. Y la brecha se fue haciendo más amplia a través del tiempo. Hermanos, solamente el tiempo puede dar testimonio de la verdad de quién es cada quien. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a actuar? Porque esto, hermanos, ya no se trata de doctrinas primarias ni secundarias. De hecho, yo no estoy muy bien de acuerdo de eso. Les voy a decir por qué. ¿Cómo podemos nosotros, la doctrina de Dios, subdividirlas en cuáles son primarias y secundarias? Eso déjaselo a algo humano, ¿no? Así como una estructura humana de una persona que a lo mejor va a hacer algo, o desarrollo, ¿no? De una profesión. Mira, esto es primario, esto es secundario aquí. Pero ¿cómo puedo yo saber qué doctrina de esta parte? Bueno, esto es secundario. Esto sí lo voy a poner más atención, es primario, donde todos debemos de entrar. Porque cuando decimos que una doctrina primaria es donde todos estamos de acuerdo.
Y una doctrina secundaria es donde en esta doctrina, pues tú puedes tener tu punto de vista y tú tu punto de vista, pero es secundaria, por eso no hay importancia, todos nos amamos. Déjenme decirles algo, me he estado dando cuenta que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios debe ser primaria. Les voy a poner un ejemplo. El libre albedrío que enseñamos el fin de semana. ¿Saben por qué es importante? Porque el libre albedrío solamente tiene sentido o le da sentido al juicio eterno. Piensa en eso. El libre albedrío solamente le da sentido al juicio eterno. ¿Por qué digo eso? Porque el juicio eterno habla de rendición de cuentas. Si no hay libre albedrío, distorsiona el carácter justo de Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, no responde al concepto de responsabilidad. Porque una persona que no tiene libre albedrío no es responsable de lo que hace, porque no tuvo libertad. Y le da sentido solamente creer en el libre albedrío a la luz de un juicio eterno, donde cada una de nosotros va a estar con Dios en el tribunal de Cristo y los incrédulos en el gran trono blanco. El hecho que nosotros tuvimos libre albedrío le da sentido a los juicios de Dios. Porque Dios, ¿cómo puede hacer juicio siendo justo y condenarnos o recibir recompensa o pérdida si al final no nos proveyó la libertad de escoger? No tiene sentido. Y eso, hermanos, no es una doctrina secundaria ni terciaria. ¿Sabes por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio responsabiliza a la persona. Entonces el libre albedrío no es una doctrina secundaria. Nada de la Biblia es secundario, todo debe ser primario, donde cada uno de nosotros debemos de entrar en ese sentido. Si es verdad, como vamos a abordar, hay muchas situaciones respecto a la segunda venida de Cristo, que probablemente podríamos decir, bueno, hay ciertas diferencias, podríamos pensar esto o aquello, pero al final, hermanos, el Señor viene y el punto principal es, ¿estamos preparados? Sea antes o después, porque al final la división de doctrinas primarias tiene que ver con el concepto de salvación y todo esto, pero ese concepto de libre albedrío es primordial. Todo es primordial, ¿no? Una persona, ¿cómo puede ser responsable cuando le predicas el Evangelio? Asumimos que Él es responsable y el mandamiento es arrepiéntete, no es algo opcional. Dios está mandando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntanse, vengan a Dios, ¿no? Y ese es algo primario en toda la palabra. Entonces, una de las cosas que vemos es de que pudiera llegar a pensar que hasta ese tipo de enseñanzas hay que tener cuidado, porque probablemente sean doctrinas de demonios también, porque al final es exonerar al hombre de su responsabilidad y distorsionar el carácter justo de Dios. Imagínate distorsionar el carácter justo de Dios. Oye, no estás diciendo algo grotesco, pero al final, cuando tú analizas, es distorsionar quién es Dios, y eso ya es algo grotesco. Oye, pero ¿por qué no alcanzo a verla, a dimensionar lo profundo de eso? Precisamente, nos hemos hecho perezosos, negligentes. Y es ahí a donde voy. Oseas 4:6, el Señor dijo, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Para terminar, recordemos la exhortación de Dios en 2 de Juan, capítulo 1, del 7 al 11. Traducción lenguaje actual, segunda carta de Juan, capítulo 1, del 7 al 11. Solo tiene un capítulo. Cuando hay un capítulo, nada más se dicen los versículos, pero en este caso, por las dudas. Dice ahí el verso 7. En el mundo hay muchos que engañan a la gente, diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Fíjense, esta es una doctrina de demonios, porque se enseñaba que Jesucristo no era humano, ¿no? Lo que enseñaba, lo que es el docetismo. El docetismo enseñaba que aparentemente Jesús tenía un cuerpo de carne, pero que era más que nada humano porque cuando caminaba en la playa no dejaba huellas. Fíjate lo terrible de decir eso. Esa afirmación apunta directamente a lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si Cristo no tuvo un cuerpo humano,
distorsiona lo que dice Hebreos 10, donde Dios le dio un cuerpo humano para que a través de su cuerpo Él se ofreciera en sacrificio a semejanza por los que habría de morir. Él tuvo que tener la imagen de aquellos a los que iba a darse, que somos nosotros, de carne y hueso. Jesucristo era verdaderamente humano, pero también verdaderamente divino. Y esto es lo que ellos se oponían en ese entonces. Vuelvo a leer, en el mundo hay muchos que engañan a la gente diciendo que Jesucristo no vino al mundo como un hombre de verdad, de carne y hueso. Eso lo dice el evangelio, el enemigo de Cristo, que es un mentiroso. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. En la Reina Valera dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no es de Dios. A cualquiera que se extravía, o sea, aquel que se aparte, se sale del camino, va por otro lado y no persevera, no es de Dios. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en su casa ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Fíjate nada más lo terrible que es eso. Tanto es así que ellos dicen ni lo saludes. O sea, no es que seas maleducado. Esto que ahí dice al final implica lo terrible que ellos enseñan. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos. O sea, ¿cómo es que nos fascinó? Y estaba tan enojado con aquellos judaizantes que les dijo, si ellos tanto estiman la circuncisión, que se mutilen. O sea, que se lo cortaran. Eso significa que se castraran. Fíjate el celo de Pablo. Si ellos tanto desean eso, que se lo quiten de una vez. Eso muestra lo intenso que es la perversión del error. ¿Sabes por qué? Porque te lleva a la condenación. Un apóstata no es creyente, no es salvo. O sea, al final un apóstata no se salva, es lo que quiero decir. Un apóstata no se salva porque negó las verdades del evangelio deliberadamente. Ese es el punto. ¿Cómo llegas a caer en un apóstata? Cuando descuidas tu comunión. Tú eres responsable. Es que Dios me escogió para condenar. No, tú solito te fuiste. Tú solito deliberadamente decidiste darle la espalda porque has escuchado el evangelio domingo tras domingo. Has escuchado constantemente las advertencias de Dios. Arrepentimiento. Cristo el único medio. Pero hacerlo deliberadamente te convierte en un apóstata. Como le decía Pablo el autor a los Hebreos, que una vez que estás ahí, pero pecas y continúas, ya no hay más sacrificio por tus pecados. ¿Por qué ya no hay más sacrificio? Porque el único que es el verdadero lo estás pisoteando. Entonces fuera dice no hay otro. Por eso dice ya no hay más. Porque el único que te puede llevar a la salvación es algo que tú le estás rechazando. Entonces la exhortación a nosotros, ya que el día se acerca, es ocuparnos de nuestra salvación. Como Pablo le dijo a los filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos, discipulémonos. No es porque nosotros queramos ver la iglesia constantemente llena los viernes o entre semana en los estudios. Es porque al final la salvación solamente es un remanente. Y ese remanente son aquellos que pagaron el precio, se esforzaron en crecer en la doctrina. Porque hay un peligro. Si tú no creces en la doctrina, al final va a venir alguien que con tanta labia y habilidad, no sé si han visto esos que en los mercados donde, sobre todo en nuestros países, que hablan y hablan y hablan y hablan, ¿no? Así como que ese hijo es, sí, son hábiles, pues así hay muchos dentro de la iglesia. Yo recuerdo uno de esos que tienen sus bolitas, ¿no? La han visto así que andan ahí girando, a ver, ¿dónde está la bolita? Y gánate este. Y un día me acerqué a uno de ellos. Y yo estaba unos 6 años, yo todavía me acuerdo. Y mi hermana la grande iba conmigo. No, vámonos, Roban, vámonos. No, mira. Y entonces
Mi hermana estaba bien convencida de que eso, pues, acababan siempre estafando, ¿no? Y la persona la engañó y la sedujo tanto que al final mi hermana se fue llorando porque toda su raya la había perdido ahí por una inmadurez mía. Si eso es en lo secular, ¿cuánto no más en lo espiritual? Perdió su quincena que, bueno, después no es tanto, pero perder el alma, donde ya no hay retorno. Cierra tus ojos, hermano. Vamos a orar. Señor, en esta